Israel Shahak, Historia judía, religión judía, capítulo 3, seguida, interpretación de la Biblia seguida. El versículo «No cocerás el cabrito en la leche de su madre», Éxodo capítulo 23, versículo 10 y 9, se interpreta como una prohibición de mezclar cualquier tipo de carne con cualquier leche o producto lácteo. Puesto que el mismo verso se repite en otros dos lugares del Pentateuco, la mera repetición se considera que es una triple prohibición que impide a un judío, uno, comer esa mezcla, segundo, cocinarla para un propósito cualquiera y, tercero, disfrutarla o beneficiarse de ella de cualquier manera. Nota. Según una historia apócrifa, un famoso hereje judío del siglo XIX observó al respecto que el versículo «No cometerás adulterio» se repite solo 2 veces. Cabe suponer que se prohíbe, por tanto, comer adulterio o cocinarlo, pero que no pasa nada por disfrutarlo. Fin de nota. 5. En numerosos casos se considera que términos generales como tu prójimo, forastero o incluso hombre tienen un significado chauvinista exclusivista. El famoso versículo «Amarás a tu prójimo». Nota. El hebreo re'aja se traduce en la versión King James de la Biblia y en la mayoría de las traducciones al inglés por la imprecisa expresión thy neighbor, tu prójimo. Véase, no obstante, el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10 y 7, donde la versión King James traduce exactamente la misma palabra por thy friend, tu amigo. Fin de nota. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico capítulo 19, versículo 18, es considerado por el judaísmo clásico y por el ortodoxo actual como una orden de amar al prójimo judío, no a cualquier prójimo humano. De modo similar, el versículo «Si te despreocuparás de la sangre de tu prójimo», Levítico capítulo 19, versículo 10 y 6, se supone que significa que uno no debe quedarse cruzado de brazos cuando la vida, es decir, la sangre de un prójimo judío corre peligro. Pero, como se verá en el capítulo 5, a un judío le está prohibido en general salvar la vida de un gentil, porque él no es tu prójimo. La generosa orden de dejarle la rebusca del prado y el viñedo propios al pobre y al forastero, versículo 9 y 10, se interpreta como referida exclusivamente a los pobres judíos y a los conversos al judaísmo. Las leyes que establecen los tabúes relativos a los cadáveres empiezan con el versículo «Esta es la ley. Cuando un hombre muera en una tienda, quedará impuro durante 7 días». Números
capítulo 19, versículo 14. Pero la palabra hombre, Adam, se considera que significa judío, de modo que solo un cadáver judío es tabú, es decir, a la vez impuro y sagrado. Partiendo de esta interpretación, los judíos devotos tienen una tremenda reverencia mágica hacia los cadáveres judíos y los cementerios judíos, pero no tienen ningún respeto hacia los cadáveres y los cementerios no judíos. Y así, cientos de cementerios musulmanes han sido completamente destruidos en Israel. En un caso con el objetivo de hacer sitio para el Hotel Hilton de Tel Aviv. Pero hubo una gran indignación porque el cementerio judío del Monte de los Olivos fue dañado durante el mandato jordano. Los ejemplos de este tipo son demasiado numerosos para citarlos. Algunas de las consecuencias inhumanas de este tipo de interpretación se discutirán en el capítulo 5. 6. Finalmente, pensemos en uno de los más hermosos pasajes proféticos, la magnífica condena de Isaías a la hipocresía y al ritual vacío y su exhortación a la decencia elemental. Un versículo, Isaías capítulo 1, versículo 15, de este pasaje es: y cuando extendéis vuestras palmas, aparto mis ojos de vosotros. Aunque multipliquéis las plegarias, no escucho. Vuestras manos están llenas de sangre. Como los sacerdotes judíos extienden sus palmas cuando bendicen a su gente durante los oficios. Se supone que este verso significa que un sacerdote que cometa homicidio accidental está descalificado para extender sus palmas en la bendición, aunque se haya arrepentido, porque están llenas de sangre. Estos ejemplos dejan muy claro que cuando hoy los judíos o todos los judíos antes de 1780 más o menos leen la Biblia, están leyendo un libro muy distinto, con un significado completamente diferente de la Biblia tal y como la leen los no judíos y los judíos no ortodoxos. Esta distinción se aplica incluso en Israel, aunque ambos grupos leen el texto en hebreo. La experiencia, sobre todo desde 1967, ha corroborado esto en repetidas ocasiones. Muchos judíos en Israel y en otros lugares que no son ortodoxos y tienen un escaso conocimiento de los detalles de la religión judía, han intentado avergonzar a los ortodoxos israelíes o a derechistas que están bajo una fuerte influencia de la religión, a fin de que cambien su inhumana actitud hacia los palestinos, citándoles versículos de la Biblia en su liso y llano sentido humano. Siempre resulta, sin embargo, que tales argumentos no tienen el menor efecto sobre los seguidores del judaísmo clásico. Simplemente no entienden lo que se les está diciendo, porque para ellos el texto bíblico significa algo muy diferente de lo que significa para todos los demás. Si se produce semejante brecha en la comunicación en Israel, donde la gente lee hebreo y puede, si lo desea, obtener información correcta, cabe imaginar lo profundo que es el malentendido
en el extranjero, por ejemplo, entre gente educada en la tradición cristiana. De hecho, cuanto más lea esta gente la Biblia, menos sabrá sobre el judaísmo ortodoxo, ya que éste adopta el Antiguo Testamento como un texto de fórmulas sagradas inmutables, cuya recitación es un acto de gran mérito, pero cuyo significado está completamente determinado en otro lugar. Y como le dijo Humpty Dumpty a Alicia, detrás del problema de quién puede determinar el significado de las palabras está la verdadera pregunta: ¿quién es el que manda